Participa con éxito Morelos en el primer simulacro nacional 2025. Se suman ayuntamientos y organismos. Por extorsiones e inseguridad constante realizará Secretaría de Seguridad diversos operativos en la zona oriente. Atacan a disparos Ruta 14 de Tlayacapan. Volverá a suspender su servicio. En Cuautla fallece un hombre y 2 más se encuentran graves de salud por intoxicación. Pide Gabriel Hernández justicia por el asesinato de su hermano Rafael el pasado 15 de abril en Cuernavaca. Comenzará Congreso de Morelos con el análisis de la despenalización del aborto en el estado. Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a lo de Hoy Noticias AM con lo mejor de la información y por supuesto, como siempre, lo estamos esperando ya en nuestras redes sociales y también a través de Dix Televisión, en los canales 10 en Easy, en Total Play, en el 10.1 de su televisión abierta, y si usted está en Cuernavaca y Jojutla, también nos puede sintonizar a través del 110 en Megacable. ¿Qué le parece si nos vamos de lleno con la información esta mañana? Mira, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, dio a conocer que se realizarán múltiples operativos en la zona oriente como respuesta al repunte delictivo que ha ocurrido en los municipios como Cuautla y Tlayacapan. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que ya están realizando operativos en municipios de la zona oriente de la entidad, ello tras el repunte de hechos delictivos como en Tlayacapan y Cuautla. Respecto al ataque armado contra una unidad de la Ruta 14 que brinda servicio de Cuautla a Tlayacapan, el jefe policíaco estatal reveló que no hubo agresión directa contra el chofer, únicamente la unidad recibió impactos en las llantas traseras. Esta situación, dijo, obedece a las constantes extorsiones que ha recibido la concesionaria Ruta 14. Por ello comentó que han realizado acciones interinstitucionales, así como de la Coordinación de Movilidad y Transportes, para supervisar las unidades de las rutas y retirar las calcomanías del oso, como símbolo de cumplimiento de pago por derecho de piso. Urrutia afirmó que como resultado de los operativos se han detectado a 2 grupos delictivos dedicados a la extorsión, Comunión Tepito y el Cártel Sinaloa, quienes se disputan el control de las extorsiones al transporte público en la región. Tuvimos una agresión con 2 disparos de arma de fuego. Se mencionaba que había sido un tiroteo. Solamente se tiene la constancia de que una unidad en la parte trasera de la llanta, cerca del chofer, del lado del chofer, recibió un impacto. Hay que recordar que, tal y como ustedes lo expresaron la semana pasada durante la conferencia de prensa, nos abocamos los integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, así como los compañeros de la Fiscalía General del Estado, y se realizó o se acordó acciones para el regreso de los trabajos a partir del día lunes de la Ruta 14 que viene de Totolapa, Tlayacapan, Huastepec hasta Cuautla. Entonces son 2 operativos diferentes. Ese es el operativo contra las rutas en Huastepec, que tienen esta calcomanía del lado izquierdo y que estamos ya trabajando. Y la segunda, pues es el regresar la confianza de todos estos operadores que ya habían tenido pagos y que no se habían denunciado, y que para nosotros los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad, por instrucciones de la gobernadora, es un tema a tratar y es un tema prioritario. Por otro lado, relató que tras el ataque armado en Cuautla cerca del sistema operador de agua, se debió a un hecho de tránsito. Los policías marcaron el alto a la camioneta cuyo conductor se quiso dar a la fuga. Los ocupantes iniciaron los disparos contra los elementos. Urrutia Lozano dijo, hay 2 detenidos y se llevan a cabo las investigaciones para localizar el arma. Comentó que en primera instancia los detenidos no tienen antecedentes penales. Por otro lado, esta mañana una unidad del transporte público de la Ruta 14 de Tlayacapan fue atacada a balazos y afortunadamente no hubo lesionados. Fue la mañana de este martes, a la altura de la Glorieta Las Palmas en la colonia Cuautlixco de Cuautla, cuando transitaban por el lugar, una unidad del transporte público de la Ruta 14 de Tlayacapan fue atacada a balazos por personas que se transportaban a bordo de 2 motocicletas. De acuerdo con testigos, al cerrarle el paso a la unidad del transporte público, los hombres que viajaban en las motocicletas entregaron un papel con amenazas al chofer de la misma, para posteriormente realizar disparos al aire pero también contra la unidad. Después del hecho, el chofer solicitó a los pasajeros que descendieran de la unidad para posteriormente retirarse de inmediato ante el temor que se había generado minutos antes. Señalar que esta ruta del transporte público había suspendido su servicio por al menos 2 semanas
derivado de las amenazas y extorsiones que habían recibido, y que habían retomado las mismas este pasado lunes. Sin embargo, ante el ataque perpetrado este día, determinaron volver a dejar de prestar el servicio a la población hasta en tanto existan las condiciones idóneas para poder hacerlo. Mientras tanto, la tarde del martes, personas a bordo de motocicletas realizaron disparos de arma de fuego contra la base de combis de Huastepec, con el ramal hacia la cisterna, impactando a una de ellas. Fue a través de un comunicado firmado por la verdadera empresa que fue difundido un mensaje a través de redes sociales en donde se amenazó a los transportistas a que de inmediato retiren una calcomanía que supuestamente había sido colocada en las rutas que ya habían cumplido con el pago de piso, o de lo contrario procederían a tomar represalias contra quien no atendiera esa indicación. Mientras tanto, ante estos hechos de violencia e inseguridad, transportistas de la ruta hacen mención que terminaron de nueva cuenta dejar de prestar el servicio a la población por temor a que pudiera pasarles algo o a sus unidades. La diputada y comisionada de Educación en el Congreso de Morelos, Ruth Clotilde López, exhortó a los alcaldes de la región oriente a intensificar las acciones de vigilancia en los planteles educativos. Pues sí. Mire. La diputada local del partido Nueva Alianza, Ruth Rodríguez López, hizo un enérgico llamado a los presidentes de la región oriente de Morelos para intensificar las acciones de vigilancia en torno a los planteles educativos. Ante los últimos sucesos registrados en el municipio de Cuautla, la legisladora manifestó su preocupación por las condiciones en las que las escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos desarrollan su labor. Represento Cuautla, es para mí muy preocupante y angustiante que ocurran estos sucesos cerca de las escuelas. Entonces yo aquí hago un llamado enérgico y un exhorto a las autoridades municipales, porque pues bueno, después de que ayer pasó todo esto, de verdad, yo estuve aquí con el Parlamento, no me di cuenta porque estoy con el ensayo, pero llegando a Cuautla, lleno de la Guardia Nacional, del Ejército, de policías, y pero pues nada más porque pasó ayer. Entonces yo he pedido que a los presidentes municipales que hagan rondines, que no estén en un solo punto, que hagan rondines, sobre todo ellos saben y que colonias de cada municipio son focos rojos. Entonces ese es un exhorto enérgico que hago desde el legislativo para que nuestras autoridades estén pendientes de la integridad física de nuestras niñas, niños y adolescentes en todos los niveles. No nada más, o sea, la ciudadanía sí, pero creo que también lo más importante son nuestras escuelas. Dijo que es necesario que los alcaldes coordinen sus labores para intensificar los patrullajes policíacos, sobre todo en las colonias consideradas como focos rojos en cada una de las demarcaciones, y evitar con ello los riesgos de hechos violentos en torno a los planteles educativos. Por otro lado, en Cuernavaca, Gabriel Hernández da Silva, quien es hermano de Rafael, él fue asesinado el pasado 15 de abril. Él exigió que se haga justicia en este caso. Gabriel Hernández da Silva, hermano de Rafael, quien fue asesinado el pasado 15 de abril en un fraccionamiento de Cuernavaca, demandó a las autoridades justicia. De acuerdo con las indagatorias, el responsable del asesinato fue presuntamente nieto del dueño del fraccionamiento Tabachines de Cuernavaca, así lo confirmó el joven Gabriel, quien relató que el sujeto lo invitó en primera instancia a tomar unas copas en el cumpleaños de su hija, cuando de pronto, 2 días después, Rafael ya no contestaba los mensajes ni respondía a las llamadas. Tras estos sucesos, dijo que el presunto homicida lo atacó con un arma de fuego y le disparó en al menos 6 ocasiones. Ante ello, Gabriel clamó a las autoridades justicia imparcial para el responsable, quien actualmente está vinculado a proceso. Atacó a mi hermano con un arma de fuego y luego dijo eso en el juicio, que mi hermano había intentado entrar a asaltar. Luego se comprobó en las cámaras de seguridad que no, que habían llegado juntos desde el sábado, que eran amigos y que en realidad el único con un hit delictivo expediente era esa persona, Francisco. Mi hermano siempre fue una persona de bien. Hoy en día estamos rotos, nada va a poder curar lo que estamos sintiendo ahorita y lo único que le pedimos a las autoridades es justicia por la vida de mi hermano, por todos los que estamos aquí sufriendo esto, porque no hay cantidad monetaria que vaya a regresar a mi hermano con vida. Él tenía una vida por delante y muchas hijas, y esto es una injusticia. Le pedimos a Dios y a las autoridades que por favor nos den justicia.
¿Dónde ocurrieron los hechos? En la casa de Francisco Bustamante. Les voy a compartir la noticia para que tengan la ubicación exacta. Ya se publicó en algunas noticias de Morelos. Hernández da Silva comentó que la persona vinculada a proceso contaba con antecedentes delictivos, por lo que llamó a la Fiscalía General del Estado a actuar con prudencia en el caso y brindar una máxima penalización al acusado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué historia! Oiga, en Cuautla un hombre perdió la vida y 2 más se encuentran graves de salud. ¿Qué cree? Una intoxicación, mire. Al realizar labores de mantenimiento en un establecimiento de la avenida Reforma de Cuautla, un hombre perdió la vida y 2 más graves al resultar intoxicados por inhalar monóxido y dióxido de carbono. De acuerdo con el titular de bomberos de Cuautla, Cristian Sea, informó que 3 trabajadores realizaban trabajos de mantenimiento en el interior de un establecimiento comercial y que en la zona había una planta de luz, misma que estaba generando monóxido de carbono y dióxido de carbono, lo que generó la intoxicación de las personas. Agregó que de acuerdo a las investigaciones realizadas, el espacio en el que se realizaban los trabajos de mantenimiento carecía de ventilación, situación que provocó que los trabajadores se quedaran sin oxígeno, obligándolos a salir y pedir ayuda para posteriormente desmayarse. Agregó que una vez que se dio el llamado de emergencia, de inmediato se trasladaron al lugar para brindar la atención pertinente a las personas intoxicadas. Dieron cuenta de que una de las 3 personas ya había perdido la vida, mientras que las otras 2 fueron trasladadas a un hospital para su atención médica, en donde fueron internadas y reportadas en estado de gravedad. Mientras tanto, detalló que es necesario que quienes realicen este tipo de trabajos tomen las precauciones necesarias para evitar que se presenten este tipo de situaciones. Vámonos a una breve pausa, no se vaya. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Oiga, pues en respuesta de un plan nacional de gobierno de Morelos, realizó el primer simulacro nacional del año en el que participaron todas las dependencias y establecimientos gubernamentales. ¿A usted le sonó la alarma?
La mañana de este martes 29 de abril se realizó el primer simulacro nacional 2025 en todas las dependencias y establecimientos gubernamentales, con el objetivo de tener mayor conciencia ante situaciones de desastre natural como los sismos. En punto de las 11:30 horas, más de 470 trabajadores del Poder Ejecutivo atendieron los protocolos de protección civil, evacuando las oficinas del Palacio de Gobierno con motivo de la simulación de un sismo de magnitud 8.1 grados en el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Administración del Gobierno Estatal, Jorge Salazar Acosta, comentó que el tiempo de evacuación fue de 3 minutos y medio, un resultado que consideró idóneo. Es un tipo de emergencia, es un sismo con magnitud de 8.1, el epicentro es el Golfo de Tehuantepec, a las 11:30 horas de este día se registró. El tiempo que duró la evacuación es de 3 minutos con 5 segundos. Las personas evacuadas en total son un universo de 473 personas que alberga la explanada de Plaza de Armas. ¿Cuánto tiempo hicieron? Y en otros edificios públicos también se realiza, ¿verdad? De gobierno de Estado. En otros edificios públicos se realiza. En este caso, como yo soy el coordinador de todas las brigadas de Palacio, la información que yo concentro es la relativa a Palacio de Gobierno. Pero también se lleva a cabo. Sí, y en su caso esto nos permite, recuerden que son ejercicios que nos permiten verificar nuestras vulnerabilidades, validar nuestras estrategias, mejorarlas incluso. Entonces, las áreas de protección civil estatal incluso. El secretario destacó que estos ejercicios no son solo para el sector público, sino para toda la población en general, con el objetivo de fortalecer la participación y mejorar los protocolos de actuación ante una situación de emergencia. Y esto no hay que tomarlo como nos vamos a salir un ratito de la chamba, o no, de verdad, o sea, sí hay que tomarlo muy en cuenta porque nunca estamos preparados para esto. Oiga, encabezados por la diputada y presidenta de la mesa directiva, Yasmín Solano López, el Congreso de Morelos también se sumó a la participación de este simulacro. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Yasmín Solano López, resaltó la importancia de fomentar entre los ciudadanos del estado de Morelos una cultura de la prevención en materia de protección civil, al participar en el primer simulacro nacional 2025, el cual tuvo una hipótesis de sismo con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, con una magnitud de 8.1 en la escala sismológica de Richter. La legisladora de Morena señaló que este ejercicio se realizó recordando los sismos trágicos del 19 de septiembre que México ha padecido y que en Morelos han causado estragos importantes, pero que también dejaron múltiples ejemplos de solidaridad y resiliencia entre los morelenses. Todos, desde las autoridades hasta cada uno de los habitantes de Morelos, debemos asumir el compromiso de fortalecer la cultura de la prevención, y este simulacro nos brinda la oportunidad de evaluar nuestras estrategias, identificar áreas de mejora y reforzar nuestra capacidad de respuesta. Quiero destacar que en este ejercicio no solo se busca proteger las vidas humanas, sino también fomentar la solidaridad y el trabajo en equipo que los mexicanos en cada momento difícil hemos demostrado y hemos sacado a la luz. En estos momentos de emergencia, la unión y la cooperación son nuestras mayores fortalezas. También agradezco profundamente a todas las personas que participan hoy y felicito a las familias que han preparado, que desde sus hogares tomaron muy en serio ese llamado, que también tenemos conocimiento que hay familias que no se registraron en la plataforma para hacer ese simulacro, pero sin embargo en escuelas promovieron los simulacros y creo que también se llevaron a cabo en varios municipios. Después es un reflejo de resiliencia y el compromiso que caracteriza a nuestro país y a nuestro estado de Morelos, como lo vimos y lo vivimos en 1985 con un sismo de 8.1 grados en la Ciudad de México. O como cuando tuvimos también que enfrentar una situación de emergencia, principalmente en los municipios de Xochiapan y Jojutla en el año 2017, con una magnitud de 7.1 grados, donde se puso a prueba nuestra hermandad y capacidad de organización. El Simulacro Nacional 2025, resaltó Yasmín Solano, es un ejercicio social para conocer, recordar y saber actuar ante un sismo de alta magnitud, para que la población conozca las medidas antes, durante y después de un desastre natural.
Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Había allí un sitio de cremación. No hay una sola prueba que acredite ese dicho. Levantaron todas las huellas de tierra, piedras, y no encontraron niveles de calentamiento arriba de 200 grados. ¿La oposición va a determinar la ley? No. ¿Los empresarios van a determinar la ley? No. Será el conjunto de las opiniones. El día de hoy, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, respondió a las críticas que lanzó Claudia Sheinbaum, quien recordó la presunta corrupción en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, después de que el exmandatario criticó la reforma judicial. Por medio de una carta, Zedillo aseguró que Sheinbaum actúa igual que como lo hacía su antecesor López Obrador, es decir, solamente con insultos y no con argumentos. Por esta razón, dijo que Sheinbaum prefirió recordar las falsedades que durante mucho tiempo repitió Obrador como parte de su demagogia para engañar a la gente. Argumenten, pruebas. En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum anunció que va a comenzar a utilizar la Mañanera del Pueblo como un espacio para explicar a la población el FOBAPROA. Ay, por favor, en respuesta al expresidente Ernesto Zedillo, Dios. Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos. Oiga, presidente, ¿y qué pasaría si se pusieran por una vez, o ya de una vez, más bien, de una vez, ya a centrarse en el presente? Ya, ¿por qué no dejan el pasado atrás? Porque si vamos a hablar del pasado, el pasado inmediato es el gobierno de López Obrador y su deuda, con números actuales, en contra del FOBAPROA, híjole. Entonces, céntrense en el presente, arreglen todo el presente, por favor. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer nuevos avances en torno al caso del rancho Teuchitlán en Jalisco. El fiscal afirmó que no hay pruebas de que existiera un sitio de cremación en dicho terreno. Había allí un sitio de cremación. No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas. Se encontró una pequeña vasija, no sé si nos puedan poner la fotografía, una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos de una antigüedad que creemos que es importante. Esa vasija estaba en un pequeño montículo que encontraron las autoridades, tanto de Guardia Nacional como de las autoridades locales. Como había muchas dudas sobre estas zanjas y sobre estas horadaciones que había en el terreno, los peritos de la Fiscalía levantaron todas las huellas de tierra, piedras, materiales de construcción, las periciaron y no encontraron niveles de calentamiento arriba de 200 grados. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, anunció la inhabilitación de una empresa, así como la investigación que se está realizando con otras 16 por presuntos actos de corrupción, como la venta de sobreprecio de medicamentos. Inhabilitamos una empresa
el viernes pasado. Tenemos ya una empresa en investigación abierta y muy probablemente en esta semana la mandemos a temas penales porque falsificó documentos del registro de COFEPRIS. Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación y continuamos con el proceso de investigación. Biomix es la que está inhabilitada. El senador de Morena y comisionado de Radio y Televisión, José Antonio Álvarez Lima, se pronunció a favor de eliminar el artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual plantea que el gobierno puede bloquear plataformas digitales y redes sociales. ¿Qué modificaciones va a haber? Depende de lo que se diga, ¿no? Sí, no, a lo que me refería es, nada más va a ser, digamos, un muro de lamentaciones, o sí van a tomar en cuenta lo que diga la... No será un muro de lamentaciones, si no, no tendría sentido llamar. Entonces, yo creo que habrá, ya inclusive la presidenta adelantó de que el artículo 109 pues puede ser modificado o suprimido. Pero tengan paciencia, en unos momentos ya sabremos cosas concretas, ¿no? Pero que se va a escuchar, se va a escuchar. ¿Se tomará en cuenta? Claro que se tomará en cuenta. ¿La oposición va a determinar la ley? No. ¿Los empresarios van a determinar la ley? No. ¿Los académicos van a determinar la ley? No. Será el conjunto de las opiniones las que determinen qué modificaciones proceden, ¿verdad? Y yo esperaría, junto con la opinión de toda la ciudadanía y la sociedad, que queremos la libertad de escuchar y ver lo que sea nuestra consideración, lo que nos dé la gana, vaya, ¿no? En redes sociales, en plataformas, en donde sea. Tenemos ese derecho a la libertad de expresión, a la libertad de escuchar y ver lo que queramos. El Partido Liberal de Canadá, presidido por el primer ministro Mark Carney, ganó las elecciones federales el 28 de abril, y aunque no se ha confirmado si tendrá mayoría absoluta, los liberales superaron a los conservadores de Pierre Poilievre, quienes pues, lideraban las encuestas, como usted sabe, hasta hace muy poco. La campaña estuvo marcada por las amenazas de quién cree, de Donald Trump, quien sugirió convertir a Canadá en el estado número 51 de los Estados Unidos. Hágame el favor. Humility is also about recognizing that one of the responsibilities of government is to prepare for the worst, not hope for the best. As I've been warning for months, America wants our land, our resources, our water, our country. Claudia Sheinbaum felicitó a Mark Carney, por supuesto, por haber ganado las elecciones legislativas en su país, abanderado por el Partido Liberal. Quiero felicitar públicamente al nuevo, ya era primer ministro, pero se ha reconocido ya su triunfo oficial por parte de Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá. En un momento lo haremos también en las redes sociales. No se vaya. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta.
Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Ya estamos de regreso y mire, quien también se sumó a la convocatoria del primer simulacro nacional fue el IMSS de Morelos, liderado por Mónica Arriaga Arroyo, quien es encargada de despacho del órgano de operación administrativa desconcentrada. Participaron adecuadamente, Emily. Liderados por Mónica Arriaga Arroyo, encargada del IMSS en Morelos, personal médico, administrativo y derechohabientes participaron en el primer simulacro nacional realizado este martes. En la oficina de representación del IMSS en Morelos y la unidad de medicina familiar número 20 en Cuernavaca, al sonido de la alerta sísmica que daba cuenta de un escenario hipotético de un sismo de 8.1 con epicentro en Tehuantepec, Oaxaca, se aplicaron los protocolos correspondientes para abandonar el inmueble y se revisaron las instalaciones. Unas 850 personas fueron evacuadas en un tiempo de 4 minutos. Salieron ilesas y no hubo daño alguno tras el ejercicio en materia de protección civil. Todos los trabajadores y personal usuario ya fue evacuado. Aproximadamente 850 personas. No se reporta ningún daño, ninguna crisis y todos los pisos que ya fueron revisados sin ningún daño estructural. Agradezco y agradecemos a todos su participación en este simulacro, a todas las brigadas de evacuación y búsqueda y rescate por esta organización y a todos los usuarios y trabajadores. Muchas gracias por su participación. Cabe destacar que este simulacro se llevó a cabo en las 44 unidades médicas y no médicas del IMSS en la entidad. Oiga, y trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca también participaron en este simulacro nacional con éxito y así lo dio a conocer el edil José Luis Oriastegui Salgado. Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca y autoridades municipales participaron en el primer simulacro nacional 2025 desarrollado bajo una hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 grados con epicentro en Tehuantepec, Oaxaca. De acuerdo con datos de Protección Civil de la capital, cerca de 230 trabajadores y 60 visitantes evacuaron de las oficinas para incorporarse al punto de reunión de la explanada del ayuntamiento. Al respecto, José Luis Oriastegui Salgado, alcalde de Cuernavaca, destacó la participación de todas las dependencias municipales como ZAPAC, CEPRAC, Tesorería, entre otros. El protocolo de protección civil tuvo una duración de 2 minutos sin que se registraran incidentes, destacando un saldo blanco total. Para nosotros es importante que la gente responda a los avisos que se generan ya sea a través de altavoces, a través de alarmas y que reaccionemos lo más pronto posible para desalojar los espacios construidos y dar oportunidad a que toda la gente salga en orden y evitemos riesgo para la integridad de las personas. Así que expreso un reconocimiento a todas y todos ustedes que participaron y particularmente a la Unidad Interna de Protección Civil y la Coordinación de Protección Civil del municipio. Oriastegui Salgado expresó la importancia de la ciudadanía responda adecuadamente ante las alertas emitidas por altavoces y sistemas de alarmas, con el objetivo de atender las emergencias de manera integral y efectiva. En el municipio de Jutepec, bajo la Coordinación de Protección Civil, participó de manera muy exitosa en el simulacro nacional, en donde trabajadores y usuarios de 7 edificios pertenecientes al ayuntamiento siguieron los protocolos de manera igualmente adecuada. Bajo la coordinación de la Dirección de Protección Civil, trabajadores y usuarios en 7 edificios pertenecientes al gobierno municipal de Jutepec se involucraron en el primer simulacro nacional 2025 realizado la mañana de este martes. El escenario de un sismo con epicentro en el Golfo de Tehuantepec con una magnitud de 8.1 en escala sismológica de Richter llevó a las brigadas a implementar los protocolos de desalojo de personas y revisión de inmuebles. En el Palacio Municipal, las oficinas de obras públicas
las oficinas administrativas, el DIF municipal, seguridad pública y las delegaciones de Cibac y Tejalpa. Para medir la eficacia de las brigadas de protección civil, según dio a conocer el coordinador de protección en el municipio Olimpio Lugo Guillén, el escenario implicó la atención de 3 lesionados, uno sospechoso de fractura y un conato de incendio. Hola, nos encontramos aquí afuera del Palacio Municipal de Jutepet, donde unos minutos antes llevamos a cabo un simulacro de evacuación por la hipótesis sismo. Un primer simulacro nacional que se lleva a cabo, por lo cual aquí las áreas del ayuntamiento, 7 puntos importantes que se encuentran concentradas, llevamos a cabo la evacuación. En algunos lugares tuvimos algunos lesionados, fueron atendidos por ambulancias, tuvimos un conato de incendio que también fue sofocado con un extintor. Tuvimos una respuesta rápida con el personal aquí del municipio durante la evacuación. Asimismo, se invitó también a todas las escuelas del municipio, oficinas de gobierno estatal y federal para que pudieran participar, y así como plazas comerciales que estuvieran dentro del municipio para que pudieran hacer su ejercicio de evacuación. ¿Alguna indicación para la ciudadanía en caso de un sismo real, por favor? Es importante que estemos alerta, estemos al tanto de cualquier alerta sísmica que pudiera llevarse a cabo en cualquier momento, que sepamos actuar en su momento, primeramente evacuando, sin gritar, sin empujar y sin correr, ¿no? Es muy importante esas 3 palabras para que podamos llevar a cabo una evacuación segura y tranquila. En el ejercicio participaron 6 ambulancias y 26 elementos de protección civil, así como personal médico voluntario para lograr el desalojo de 632 personas en un tiempo de evacuación de 1.35 minutos en promedio. Por otro lado, el Congreso de Morelos, presidido por la diputada presidenta Yasmín Solano López, va a comenzar con el análisis y la discusión también en comisiones del dictamen del proyecto del decreto de la despenalización del aborto. El Congreso del Estado comenzará el análisis y la discusión en comisiones del dictamen del proyecto de decreto de la despenalización del aborto en Morelos, informó la diputada presidenta del Congreso local, Yasmín Solano López. La legisladora señaló que será la Comisión de Puntos Constitucionales la encargada de emitir la convocatoria correspondiente para retomar el análisis del dictamen. Cabe recordar que en marzo pasado, por falta de quórum, se suspendió la discusión del dictamen sobre el aborto en el Congreso. En cuanto al avance legislativo, la diputada aseguró que el dictamen se encuentra en una etapa muy adelantada, lo que abre la posibilidad de que el asunto sea llevado a votación en las próximas sesiones convocada por la Comisión de Puntos Constitucionales. El edil de Cuernavaca, José Luis Orostegui Salgado, dio a conocer que comenzarán a realizarse los trabajos para la recuperación de espacios públicos y también reubicación de comerciantes ambulantes. Esto, por supuesto, con el objetivo de devolverle el espacio a los peatones. El presidente de Cuernavaca, José Luis Orostegui Salgado, anunció el inicio de trabajos para la recuperación de espacios públicos y la reubicación de comerciantes que salieron a las calles en tiempos de pandemia. Lo anterior, dijo, es con el objetivo de devolver el espacio a los peatones, ya que muchos no pueden caminar de manera libre por las banquetas del centro de la ciudad. Para ello, recalcó que remodelarán la Plaza Lido, que se asienta en el corazón de Cuernavaca, para que los comerciantes puedan regresar a un espacio digno, toda vez que muchos se salieron durante la contingencia sanitaria. Ustedes observan las calles están con los mismos espacios ocupados e incluso procuramos que vayan disminuyendo. Vamos a empezar a arreglar ya integralmente la Plaza Lido para poder regresar ahí a quienes se salieron en tiempos de pandemia. Y esto seguramente beneficiará a los peatones en las banquetas de Cuernavaca. ¿A partir de cuándo? Ya empezamos ayer, sí, con 12 obras hídricas, pero en los próximos días se arrancarán todas las demás obras que tenemos pendientes. Y una de estas es la rehabilitación de la plaza. Así es. ¿Y cuántos locales albergarán a estos comerciantes? Son los mismos que ya existen, solo es una remodelación, no tengo el número. Pues les generaremos las condiciones de ventilación, iluminación, seguridad para que puedan volver. El edil acotó que en su gestión está abocada para terminar con el comercio ambulante de la ciudad, pues actualmente el 70%, dijo, no tiene permisos para estar vendiendo sus productos en la vía pública. Destacó que las acciones de rehabilitación ya comenzaron desde el día de ayer, en el que anunciaron las 12 obras de infraestructura hídrica.
Respecto a los locales, comentó que son los espacios ya existentes, los cuales serán remodelados para ofrecer mejores condiciones de iluminación, ventilación y seguridad, con el fin de tener un espacio digno y confortable para realizar sus labores de venta. Ya es momento de irnos a la última pausa de este espacio informativo. No se vaya, que ya vienen los deportes. Ella es Ana, ha votado en 4 elecciones federales, pero esta será distinta. Ahora, al momento de recibir las 6 boletas de los diferentes cargos a elegir del Poder Judicial de la Federación, le marcarán el dedo y su credencial. En las boletas encontrará 2 listados, uno de mujeres y otro de hombres, a quienes podrá elegir escribiendo los 2 dígitos del número correspondiente a la candidatura de su elección. Ana sabe que informarse es clave para ejercer su voto. Por eso antes ingresó al micrositio Conóceles, practica y ubica. Este 1 de junio tu participación fortalece la democracia. INE. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al tribunal puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral reconoce los derechos por los que lucho. Tribunal Electoral Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. ¿Sabías que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos trabaja para proteger tu voto y garantizar que tu decisión sea respetada en las elecciones locales? Brindamos certeza y garantizamos la voluntad de las y los morelenses expresada en las urnas, dictando sentencias apegadas a la legalidad y a los principios que rigen la materia electoral. Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Fortalecemos la democracia. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Ya estamos de regreso, vámonos contigo, Iván Sotelo y el Ancho, cada vez más mundo del deporte.
Muchas gracias, vámonos con lo de hoy, a la información deportiva. Comenzamos con la Olimpiada Nacional y la clasificación de los equipos del estado de Morelos, en este caso dentro de una disciplina en especial. Les comparto que el equipo femenil de rugby categoría M20 logró su pase a la Olimpiada Nacional 2025 después de tener actividad en el clasificatorio de la especialidad celebrado el pasado fin de semana en Guadalajara, Jalisco. Justamente fue este equipo representativo de la sede de Jalisco al que vencieron por 28-0 en el duelo que les entregó el pase a la Olimpiada Nacional, colocándose en la 7ª posición de la clasificación, lo que les dio el pasaporte a la competencia deportiva más importante de nuestro país para adolescentes y también para niños. Previo a este duelo, los tlahuicas chocaron ante Veracruz, Ciudad de México y el Estado de México. Ahora el combinado de la entidad se prepara para el compromiso nacional que se va a llevar a cabo del 23 al 26 de mayo en Colima. En esta misma competencia participó la selección varonil, que se quedó a nada más un par de puntos de poder avanzar a la fase nacional. El equipo morelense se midió ante Jalisco, Veracruz y Coahuila y posteriormente enfrentó al representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, cayendo en el partido, o el compromiso en este caso, que le daría el pase a la Olimpiada Nacional. Pues desafortunadamente uno solamente de dos tendremos allá en la Olimpiada Nacional para representar a Morelos, esperando claro que tengan una buena competencia y que se puedan armar otros combinados de mayor experiencia obviamente posteriormente. Seguimos con la Olimpiada Nacional con más cupos obtenidos por Tlahuica, así es que 3 atletas de la selección morelense de Taekwondo sobresalieron en su participación en el Campeonato Regional de la Especialidad realizado en la Ciudad de México, evento que reunió a deportistas provenientes de Querétaro, el Estado de México, Guerrero, Morelos y la entidad local. Ahí el taekwondoín Iván Rodrigo Soto obtuvo su pase a la Olimpiada Nacional 2025 luego de vencer por 2-0 a su similar de Guerrero en la categoría varonil, dentro de la modalidad de combate división 87 kilogramos, mientras que Lisette Baena lo hizo tras vencer a su rival de la Ciudad de México en la categoría cadete menos 44 kilos en 2-1. Por su parte, Ivana Camacho pasó de manera automática por una manera particular, y es que solamente había 2 competidoras en la categoría de cadete, así que las dos accedieron a la fase nacional. En los siguientes días se espera que más representantes de la entidad tlahuica puedan firmar su pase a la Olimpiada Nacional, según comentó Juan Felipe Domínguez Robles, director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. Y es que estas acciones del taekwondo van a seguir en el gimnasio Juan de la Barrera de la capital del país. Pues ojalá que así sea, que se clasifiquen más, que podamos ver más boletos de la delegación morelense, no solamente en taekwondo, sino en otras disciplinas, rumbo a la Olimpiada Nacional, esta justa que es la más importante a nivel nacional, tanto para niños y también para adolescentes. Vámonos ahora con actividad, hablando del Día del Niño, que estamos en vísperas de esto, y actividades que se están haciendo en la entidad que tienen que ver con el deporte. Justamente una se llevó a cabo en días anteriores, y es que se llevó a cabo la carrera atlética de conmemoración del Día de la Niñez por parte del Hospital del Niño Morelense, en la cual se lograron recaudar donativos para las damas voluntarias del nosocomio, encargadas de brindar apoyos a pacientes hemato-oncológicos y en condiciones de vulnerabilidad. Posterior a la realización de esta actividad deportiva que se llevó a cabo en el poblado de Tezoyuca, Emiliano Zapata, se entregaron reconocimientos a los 3 primeros lugares de las ramas varonil y femenil, que compitieron en 5 y 10 kilómetros. De igual forma, a Emanuel Valle, paciente del Hospital del Niño Morelense en representación de las y los menores que reciben atención en dicho centro médico, y también para Angélica Villavicencio, presidenta de las damas voluntarias. La carrera atlética y conmemoración del Día de la Niñez se llevó a cabo gracias a la suma de esfuerzos de varias dependencias, como la Secretaría de la Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, además de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, el municipio de Emiliano Zapata y empresas particulares. Finalmente, Jorge Israel Hernández, director del hospital, señaló que se busca que esta carrera se vuelva una tradición en la que se celebra a las y los niños en su día, y además se pueda contribuir para apoyar a los pacientes pediátricos a través del voluntariado. Pues ojalá que así sea, ¿no? Que sea algo constante. Vaya, actividades siempre hay en el Hospital del Niño, sobre todo cercanos a esta fecha, ¿no? Pero ya decía, ¿no? Para recaudar fondos, para apoyar en otros tratamientos a personas que se encarguen, obviamente, de dar atención, ya sea médica o también personal, a las y los niños del estado de Morelos que se dan cita allá en Emiliano Zapata. Vámonos ahora con información nacional e internacional. Comenzamos con grandes noticias de mexicanos en el extranjero. Y es que la selección nacional de judo ganó la medalla de bronce en la modalidad de equipos mixtos durante el Campeonato Panamericano de Oceanía de la Especialidad 2025 celebrado en Santiago de Chile. El conjunto liderado por la Olímpica en París 2024, Paulina Martínez, también contó con la presencia de Renata Ortiz, Naomi Pozo, Katia Castillo, Robin Jara, Ulises Méndez, Gilberto Cardoso, Diego Díaz, Sergio del Sol y Jeremy Olivares. En cuanto a las contiendas individuales,
individuales, el representativo tricolor cerró su participación con 7 quintos lugares, así como un séptimo puesto para ubicarse en el lugar 14 del medallero en esta modalidad. Tras esta competencia, los judocas mexicanos fijarán su atención en el Tour Mundial de la especialidad, mientras que los juveniles se enfocarán en su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Así que actividad hay, tanto para la selección mayor como también para la menor dentro de esta disciplina de judo, que fue medallista en los Juegos Olímpicos pasados con Prisca Witty, medalla de plata nada más. Ya habíamos platicado acerca de esto, ¿no? Que Prisca estaba contemplada para ser parte de este grupo mayor. Desafortunadamente tiene una lesión en el codo que no la dejó disputarle. Bueno, vendrán más oportunidades para Prisca y que refrende esa plata obtenida en París 2024. Ahora nos vamos con la gimnasia artística y un representante que puso el nombre de México en alto. Y es que el seleccionado nacional, Iván Veloz, cerró la Copa del Mundo de Gimnasia Aeróbica en el 6º puesto de la prueba individual varonil, certamen que se llevó a cabo en Tokio, Japón, y que es uno de los más importantes a nivel global. Veloz se ha confirmado como el referente de la disciplina para nuestro país, posicionándose dentro de los mejores 8 exponentes que llegaron a la final, donde logró una marca de 19.250 puntos, con lo que superó los 18.925 que lo llevaron a la última etapa de la competencia. Iván ocupó el 6º puesto de manera individual, mientras que el español Mikel Mann, el italiano Davide Nachi y el chino Kim Su-sang lideraron la contienda. Asimismo, el coahuilense finalizó en el 10º puesto de la prueba trío junto a María Fernández González y Mario Nava, quedando al margen de la final tras acumular 17.731 puntos, donde el equipo chino fue el ganador con 19.700 unidades. Pues bueno, ahí está, buenas y malas para Iván Veloz, terminando entre los 10 mejores del mundo, pero bueno, quedando cerca, ¿no? Dentro de otras categorías, esto en conjunto, claro, con el equipo mexicano. Vámonos ahora con información de la natación artística mexicana, que dio mucho de qué hablar en el proceso rumbo a París 2024, también a los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿qué creen? Regresen a la actividad. Y es que la Selección Nacional de Natación Artística, conformada por 11 deportistas y 2 entrenadoras, viajó a Canadá para participar en la tercera parada del serial de la Copa del Mundo 2025, que se llevará a cabo en la ciudad de Markham, Ontario, del 1 al 3 de mayo. Este certamen representa el arranque de su año competitivo después del 7º lugar obtenido en los Juegos Olímpicos de París 2024, justo a la que México logró su clasificación por equipos tras 28 años de ausencia. El objetivo de las sirenas nacionales es llegar a la superfinal de Copa del Mundo 2025, que se llevará a cabo en China del 13 al 15 de junio. Además de esto, apuntan a tener una gran participación en el Campeonato Mundial de Natación Singapur 2025, evento programado para desarrollarse del 19 al 25 de julio en la disciplina justamente que estamos hablando, natación artística. El equipo mexicano está integrado por estas 11 deportistas: Joana Jiménez, Regina Alférez, Pamela Toscano, Glenda Insunza, Marla Fernanda Arellano, Itzamari González, Miranda Barrera, también está Daniela Estrada, Diego Villalobos, Sofía Valenzuela y Daniela Delgado. Al frente del seleccionado viajaron las entrenadoras Adriana Loptus y Ofelia Pedrero, así como la doctora Gabriela Becerril y la fisioterapeuta Carla Velasco. Es un equipo de especialistas en la materia y ojalá que sea un gran proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, ya un seleccionado con experiencia en el ciclo de París 2024, claro, sin Nuria Diosdado, que era la capitana de este equipo, que además actuaba en parejas y que era la referente de la natación artística mexicana, que se retiró a mediados del año pasado, después de, bueno, finales, digamos, ya pasada su participación en París 2024, pero la realidad es que no sé qué tanto pueda perder el equipo mexicano. Ahora, con esta experiencia olímpica, pues me parece que ahí está la línea, ¿no? Clasificarse y dar una gran actuación. También en el Mundial, ya fueron subcampeonas mundiales en algún momento. Cerramos la actividad deportiva con la Liga MX femenil. Y es que se llevaron a cabo los partidos de vuelta correspondientes a los cuartos de final del torneo Clausura 2025 de la Liga MX femenil. Series en las que las Águilas del América, las Tuzas del Pachuca, las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Rayadas del Monterrey firmaron su pase a la siguiente etapa. Las primeras en conseguir el pase a semifinales fueron las Águilas de Cuapa como tal, después de golear en el estadio de la Ciudad de los Deportes al Juárez FC por 5-0, dejando un global de 7-2 a su favor. Posteriormente fue el turno de las Tuzas de Pachuca, quienes vencieron
vencieron en casa por 4-1 al Atlas con un global favorable para las de la Bella Irosa de 5-2. Al otro día, las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron a las Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Olímpico Universitario por 0-1 con global de 0-3 a su favor. Por último, en un vibrante partido de fútbol, las Rayadas consiguieron sacar un empate a un gol en el último minuto de la vuelta. Esto después obviamente haber empatado uno también en casa de las Amazonas de Tigres, dejando un 2-2 global y accediendo a semifinales por el criterio de mejor posición en la tabla general. De esta forma, las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara se medirán en las semifinales con otra edición del Clásico Nacional en el fútbol femenil, primero en Guadalajara y después en la capital del país. Por otro lado, las Tuzas del Pachuca chocarán ante las Rayadas del Monterrey, primero en Hidalgo y después en la Sultana del Norte. Pues de la parte alta de la tabla, solamente Pumas falló, no pudo contra Chivas. De allá en fuera, todos los primeros lugares terminaron pasando a la siguiente fase de la Liga MX femenil, que está muy interesante, sobre todo con ese clásico entre Águilas y Chivas. Con eso llegamos al final de la información deportiva. Yo me despido, muchas gracias y regreso contigo. Gracias, Iván Sotelo, con el ancho cada vez más mundo del deporte, y usted, público querido, tenga un día extraordinario. A veces en la vida pasan cosas que parecen de película. Todo el año, lo mejor del séptimo arte está en tu casa. Y lo mejor de la cinematografía de todos los tiempos en Canal 22. En 2021, 22.2 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. A mí tú no me sirves ni para empezar. Cineteca de culto. Cinema de 5 estrellas. De la emoción que vamos a ir al otro lado. Compañeros, tenemos espíritu. Cinema 22 mexicano. ¿Qué le ves a mi hermana? ¿No quieres pasar? Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. ¿Por qué no salen a conversar conmigo? Zona D. Zona M. Uno quiere aprender, aprende. Cine de autor. Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22.